¿Por qué algunas personas profundamente empáticas pasan toda su vida sintiéndose agotadas, utilizadas y emocionalmente vacías, mientras otras alcanzan una serenidad que parece imposible de romper? La mayoría cree que la empatía, por sí sola, es suficiente para vivir una vida plena. Carl Gustav Jung habría planteado una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué ocurre cuando una persona siente intensamente las emociones de todos los que la rodean, pero nunca aprende a comprender las suyas? ¿Qué sucede cuando alguien dedica toda su existencia a sanar las heridas ajenas y olvida por completo las propias? Desde una interpretación moderna inspirada en la psicología analítica, existe una etapa simbólica del desarrollo interior que algunos llaman la etapa de Sofía. No aparece literalmente con ese nombre en la obra de Jung, sino que representa el momento en el que la sensibilidad deja de ser una carga y se convierte en verdadera sabiduría. Es el punto en el que el conocimiento deja de ser únicamente intelectual y pasa a convertirse en conciencia vivida. Sin embargo, la inmensa mayoría de los empáticos nunca llega hasta allí, no porque carezcan de bondad, inteligencia o sensibilidad. Todo lo contrario. Se quedan atrapados precisamente en aquello que durante años consideraron su mayor virtud. Permanecen prisioneros de la necesidad de comprender a todos, de proteger a todos y de cargar con un sufrimiento que nunca les perteneció. Quédate hasta el final de este video, porque descubrirás por qué ocurre esto. Cuáles son los obstáculos psicológicos que impiden avanzar hacia esa madurez interior, y cómo las ideas de Carl Jung pueden ayudarte a comprender un aspecto de ti mismo que probablemente nadie te había explicado antes. Antes de continuar, quiero invitarte a participar en esta conversación de una manera muy especial. Escribe en los comentarios una experiencia real en la que sentiste que ayudabas tanto a los demás que terminaste olvidándote completamente de ti mismo. Cuéntala con tus propias palabras. No escribas una frase repetida ni una sola palabra. Tu experiencia puede hacer que otra persona descubra que no está sola y que lo que ha vivido tiene una explicación mucho más profunda de lo que imaginaba. Si disfrutas este tipo de contenido sobre la psicología de Carl Jung, deja tu me gusta, comparte este video con alguien que necesite escucharlo, suscríbete al canal si todavía no formas parte de esta comunidad y, si deseas apoyar directamente nuestro trabajo para que podamos seguir creando análisis profundos como este, puedes convertirte en miembro del canal o utilizar el Super Chat durante nuestras transmisiones en vivo. Todo ese apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo enseñanzas que ayudan a miles de personas a comprender mejor su mundo interior. Vivimos en una cultura que suele presentar la empatía como una virtud absoluta. Desde pequeños aprendemos que una buena persona siempre está disponible, siempre comprende, siempre perdona, y siempre coloca las necesidades de los demás por delante de las propias. Cuanto más sensible eres, más elogios recibes cuando sacrificas tu tiempo, tu energía y hasta tu tranquilidad para ayudar a otros. Poco a poco comienzas a creer que ese es el camino correcto. Incluso puedes sentir orgullo por ello. Sin embargo, Jung observó que cualquier cualidad humana, por extraordinaria que sea, puede convertirse en una prisión cuando deja de estar acompañada por la conciencia. La empatía no es una excepción. Muchos empáticos creen que nacieron para salvar a todo el mundo. Piensan que su misión consiste en aliviar el dolor ajeno. Sienten que, si alguien sufre cerca de ellos, automáticamente deben intervenir. Y cuando no pueden hacerlo, aparece una culpa difícil de explicar. Con el paso del tiempo, dejan de distinguir entre ayudar y hacerse responsables de la vida de los demás. Ese es el momento en el que la empatía deja de ser una fortaleza. Empieza a convertirse en una carga. Jung no entendía el crecimiento psicológico como una acumulación de conocimientos o de buenas intenciones. Para él, el verdadero desarrollo comenzaba cuando la persona iniciaba el proceso de individuación, es decir, el camino mediante el cual dejaba de identificarse únicamente con la imagen que mostraba al mundo, y comenzaba a descubrir su verdadero sí mismo. Ese proceso exige mirar hacia el interior con una honestidad que muy pocas personas están dispuestas a aceptar, y ahí aparece el primer gran obstáculo para muchos empáticos.
Conocen perfectamente las emociones de quienes los rodean, pero casi nunca se detienen a escuchar las propias. Detectan el sufrimiento ajeno con una facilidad extraordinaria, pero ignoran el cansancio que llevan acumulando durante años. Saben ofrecer comprensión a cualquiera. Sin embargo, rara vez se conceden esa misma comprensión a sí mismos. Desde la perspectiva de Jung, este comportamiento no surge por casualidad. Muchas veces comienza durante la infancia. Un niño que crece en un ambiente emocionalmente impredecible aprende muy pronto a observar cuidadosamente el estado de ánimo de los adultos. Aprende a interpretar silencios, miradas, cambios de tono de voz y pequeños gestos que para otros pasarían desapercibidos. Lo hace porque necesita anticiparse a lo que puede ocurrir. Con el tiempo esa capacidad se convierte en un hábito inconsciente. Ya no observa las emociones de los demás porque quiera hacerlo, lo hace automáticamente. Mientras tanto, su propio mundo interior queda cada vez más relegado. Desde fuera parece una persona excepcionalmente sensible, pero por dentro puede sentirse profundamente desconectada de sí misma. Conoce el corazón de todos, excepto el suyo, y precisamente por eso nunca logra descansar, porque quien vive pendiente de todo lo que ocurre fuera, termina perdiendo el contacto con aquello que sucede dentro. Aquí aparece una diferencia fundamental que Jung habría considerado decisiva. Existe una enorme distancia entre sentir las emociones de los demás y vivir conscientemente la propia vida. La primera capacidad puede desarrollarse incluso desde el miedo. La segunda solo nace cuando una persona comienza a conocerse de verdad. Mientras el empático continúe creyendo que su valor depende de cuánto puede ayudar, seguirá alejándose de ese centro interior donde comienza la auténtica transformación. Y mientras siga confundiendo el amor con el sacrificio permanente, permanecerá detenido antes de alcanzar esa sabiduría profunda que simboliza la etapa de Sofía, un lugar donde la sensibilidad deja de consumir a la persona y comienza, por fin, a iluminar su propia existencia. El siguiente obstáculo es mucho más difícil de reconocer porque permanece oculto detrás de una imagen que la sociedad suele admirar. Muchas personas empáticas creen que su mayor virtud consiste en estar siempre disponibles. Nunca quieren decepcionar a nadie. Les cuesta rechazar una petición, poner límites o expresar que están cansadas. Poco a poco construyen una identidad basada en una idea muy concreta. Mi valor depende de cuánto hago por los demás. Al principio ese modo de vivir parece funcionar. Reciben agradecimiento, reconocimiento y la sensación de ser necesarios. Sin embargo, con el paso de los años, aparece un desgaste silencioso que resulta imposible ignorar. La energía comienza a desaparecer, la alegría se vuelve cada vez más escasa. Incluso ayudar deja de producir satisfacción. Lo que antes parecía una elección libre, empieza a sentirse como una obligación permanente. Jung habría explicado este fenómeno de una forma muy distinta a la habitual. No diría que el problema es la bondad. Diría que el problema aparece cuando una parte de la personalidad ocupa todo el espacio y las demás quedan condenadas al silencio. Aquí entra en juego uno de los conceptos más importantes de toda su obra, la sombra. Muchas personas piensan que la sombra contiene únicamente aquello que consideramos oscuro o negativo. Pero Jung insistía en que también guarda cualidades extraordinariamente valiosas que aprendimos a reprimir. La capacidad de decir basta, la fuerza para proteger nuestros propios límites, la firmeza para alejarnos de relaciones destructivas, la autoridad para defender nuestra paz, el derecho a pensar primero en nuestra propia salud emocional. Cuando una persona empática considera que todas esas cualidades son egoístas, las expulsa de su conciencia. Sin darse cuenta, comienza a vivir únicamente desde una parte muy reducida de su personalidad. Continúa siendo comprensiva, amable y generosa, pero sacrifica otras capacidades igual de necesarias para mantener el equilibrio psicológico. La consecuencia aparece tarde o temprano. Empieza a sentirse agotada incluso cuando aparentemente todo va bien. Se sorprende experimentando irritación por situaciones pequeñas. Descubre un resentimiento que jamás habría imaginado sentir. Entonces aparece la culpa.
Se pregunta por qué, si siempre ha intentado hacer el bien, ahora experimenta emociones tan contradictorias. La respuesta que ofrece Jung resulta profundamente liberadora, porque esas emociones no significan que la persona se haya vuelto peor, significan que una parte olvidada de su personalidad está intentando ser escuchada. Durante años permaneció encerrada en la sombra. Ahora comienza a reclamar su lugar. Muchos empáticos sienten miedo cuando esto ocurre. Creen que están perdiendo su esencia. Piensan que se están volviendo fríos, indiferentes o egoístas. Sin embargo, desde una mirada junguiana, sucede exactamente lo contrario. Por primera vez la personalidad comienza a buscar el equilibrio. Ya no quiere vivir únicamente para los demás. También desea existir para sí misma. Jung afirmaba que ningún ser humano puede alcanzar una verdadera totalidad mientras continúe rechazando partes esenciales de sí mismo. Eso significa que el empático no necesita dejar de ser compasivo. Necesita integrar también su capacidad para protegerse. No necesita dejar de escuchar. Necesita aprender también a escucharse. No necesita dejar de amar. Necesita descubrir que el amor auténtico nunca exige la destrucción de quien ama. Existe una diferencia inmensa entre ayudar porque nace del corazón y ayudar porque tienes miedo de perder el afecto de los demás. Desde fuera, ambos comportamientos pueden parecer idénticos. Sin embargo, psicológicamente, son completamente distintos. En el primer caso hay libertad. En el segundo hay dependencia emocional. El primero fortalece a la persona. El segundo termina consumiéndola lentamente. Por eso Jung insistía tanto en observar las verdaderas motivaciones de nuestros actos. No basta con preguntar qué hacemos. Es mucho más importante preguntarnos por qué lo hacemos. ¿Ayudas porque realmente deseas hacerlo o porque temes sentirte culpable si no intervienes? ¿Escuchas porque nace espontáneamente de ti o porque necesitas demostrar que eres indispensable? ¿Permaneces en determinadas relaciones por amor o porque te aterra decepcionar a alguien? Estas preguntas son incómodas precisamente porque obligan a mirar hacia un lugar donde muy pocos desean entrar. Sin embargo, es allí donde comienza la auténtica transformación. El empático descubre que llevaba años confundiendo el sacrificio con la virtud. Comprende que una persona puede ser profundamente compasiva sin abandonar su propia vida. Descubre que establecer límites no destruye el amor, lo hace más consciente. Aprende que decir no, en el momento adecuado, puede ser una expresión de respeto tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Y cuando esa comprensión empieza a formar parte de la vida cotidiana, ocurre algo extraordinario. La energía que antes se perdía intentando sostener el mundo entero, comienza lentamente a regresar. La persona deja de vivir permanentemente agotada. Recupera tiempo para conocerse, para descansar, para desarrollar sus propios sueños y para descubrir que también ella merece el mismo cuidado que durante tantos años ofreció generosamente a todos los demás. Es precisamente en ese momento cuando el camino hacia esa sabiduría simbólica empieza a abrirse, porque la empatía deja de ser una forma de olvido de uno mismo y comienza a convertirse en una expresión consciente de una personalidad mucho más completa. Existe un tercer paso que muy pocos empáticos consiguen atravesar y, paradójicamente, es el más silencioso de todos. No se reconoce por un gran cambio exterior. No ocurre de un día para otro. Es una transformación que comienza casi sin que la persona se dé cuenta. Durante años había vivido creyendo que debía estar disponible para cualquiera que necesitara ayuda. Su teléfono nunca estaba apagado. Siempre encontraba un momento para escuchar, aconsejar o resolver problemas ajenos. Poco a poco esa disponibilidad dejó de ser una decisión consciente y se convirtió en una obligación interior. Jung habría dicho que la persona había terminado por ocupar el lugar del verdadero sí mismo. El individuo ya no actuaba desde su naturaleza auténtica. Actuaba desde el papel que había aprendido a representar para sentirse aceptado y valioso. Ese papel era tan fuerte que incluso imaginaba que, si algún día dejaba de interpretarlo, perdería el cariño de quienes lo rodeaban. Aquí aparece una de las preguntas más difíciles de responder.
¿Quién eres cuando nadie necesita que salves su vida? ¿Quién eres cuando dejas de resolver los problemas de todos? ¿Quién eres cuando ya no obtienes reconocimiento por sacrificarte constantemente? Muchos empáticos sienten un profundo vacío al enfrentarse a estas preguntas, porque descubren que durante años construyeron toda su identidad alrededor de una función, no alrededor de su verdadera esencia. Jung observó que el ser humano puede aferrarse incluso a aquello que lo hace sufrir, si siente que eso le proporciona identidad. Por esa razón, abandonar un viejo patrón psicológico produce tanto miedo. No se trata solamente de cambiar un comportamiento. Se trata de despedirse de la imagen que uno tenía de sí mismo. Y toda despedida implica una pequeña muerte simbólica. La mayoría intenta evitar ese proceso. Prefiere seguir sufriendo dentro del papel conocido, porque lo desconocido produce más temor que el dolor habitual. Sin embargo, ninguna transformación profunda ocurre sin atravesar esa incertidumbre. El empático que empieza a despertar comprende lentamente que no ha venido al mundo para cargar con todo el sufrimiento que encuentra. Descubre que no es responsable de impedir cada lágrima, resolver cada conflicto, ni evitar cada fracaso. Comprende que muchas veces el mayor acto de amor consiste precisamente en permitir que la otra persona viva las experiencias necesarias para crecer. Esta idea resulta muy difícil de aceptar, porque contradice todo aquello que aprendió durante años. Siempre creyó que amar significaba intervenir. Ahora descubre que en muchas ocasiones amar significa acompañar sin controlar, escuchar sin dirigir, estar presente sin sustituir el camino del otro. Jung afirmaba que toda persona necesita enfrentarse a su propia experiencia para desarrollar conciencia. Nadie puede recorrer ese camino por ella. Cuando el empático intenta eliminar cada obstáculo de la vida ajena, muchas veces impide sin querer que el otro descubra su propia fortaleza. No porque tenga malas intenciones. Lo hace porque todavía confunde el amor con la necesidad de proteger constantemente. En este punto ocurre algo muy importante. El empático deja de medir el valor de una relación por la cantidad de sacrificio que realiza. Empieza a medirla por el nivel de autenticidad que puede vivir dentro de ella. Si necesita ocultar continuamente su cansancio, esa relación deja de ser sana. Si nunca puede expresar lo que siente por miedo a decepcionar, comprende que algo necesita cambiar. Si siempre entrega y casi nunca recibe, comienza a preguntarse si realmente existe un vínculo equilibrado o simplemente una dependencia emocional disfrazada de afecto. Estas preguntas no nacen del resentimiento, nacen de la conciencia. Y la conciencia siempre modifica la manera de relacionarse con el mundo. Poco a poco desaparece la necesidad de demostrar constantemente que es una buena persona. Ya no necesita decir sí a todo para sentirse digno de amor. Ya no interpreta cada límite como un acto de egoísmo. Comprende que una persona psicológicamente sana no es aquella que vive permanentemente agotada por los problemas ajenos. Es aquella que ha aprendido a ofrecer ayuda sin abandonar su propio centro. Jung veía este proceso como una integración. No se trata de dejar de ser sensible, tampoco de construir una coraza emocional. Se trata de permitir que la sensibilidad y la fortaleza convivan dentro de la misma personalidad. La compasión deja entonces de ser impulsiva y se vuelve consciente. La generosidad deja de nacer de la culpa y comienza a surgir desde la libertad. El amor deja de ser una forma de sacrificio permanente para convertirse en una expresión natural de una persona que finalmente ha aprendido a conocerse. Y es precisamente en ese instante cuando empieza a abrirse el camino hacia esa sabiduría que tan pocos alcanzan. No porque sea un conocimiento reservado para unos cuantos, sino porque exige algo que la mayoría teme profundamente. Dejar de buscar su valor en todo lo que hace por los demás y empezar a descubrirlo, por primera vez, dentro de sí misma. A partir de ese momento comienza una transformación que casi siempre pasa desapercibida para quienes rodean al empático. Desde fuera parece la misma persona. Sigue siendo amable, sigue escuchando con atención, sigue mostrando interés por el sufrimiento ajeno. Sin embargo, por dentro, todo ha cambiado. Ya no responde automáticamente a cada problema como si fuera una obligación personal.
Antes de actuar, se concede unos segundos para preguntarse algo que nunca se había permitido pensar. ¿Realmente me corresponde asumir esta carga? Esa sencilla pregunta marca el comienzo de una vida completamente distinta. Durante años había confundido cercanía con responsabilidad. Si alguien lloraba, sentía que debía devolverle la tranquilidad. Si alguien estaba perdido, creía que era su deber encontrar la solución. Si una relación comenzaba a romperse, hacía todo lo posible por mantenerla unida, incluso cuando eso significaba romperse a sí mismo. Jung comprendía que esa forma de vivir no era el resultado de una empatía plenamente consciente. Era el reflejo de una identidad que todavía no había descubierto, dónde terminaban los demás y dónde comenzaba ella misma. Por eso insistía tanto en la importancia de desarrollar límites psicológicos sanos. Un límite no es un muro, no es una muestra de frialdad. Tampoco significa dejar de amar. Un límite es el reconocimiento de que cada ser humano posee una responsabilidad que nadie puede asumir en su lugar. Cuando el empático empieza a comprender esto, ocurre algo que al principio le resulta incómodo. Algunas personas se alejan, otras se enfadan. Algunas incluso lo acusan de haber cambiado. Y, curiosamente, tienen razón. Sí ha cambiado, pero no porque haya perdido sensibilidad. Ha dejado de vivir desde el miedo. Muchas relaciones que parecían muy sólidas comienzan entonces a mostrar su verdadera naturaleza. Mientras el empático entregaba tiempo, energía, comprensión y disponibilidad ilimitada, todo parecía funcionar. Sin embargo, cuando empieza a cuidar también de sí mismo, descubre que algunos vínculos dependían únicamente de su capacidad para sacrificarse. Jung habría visto en este momento una oportunidad extraordinaria, no para endurecer el corazón, sino para distinguir entre una relación basada en el intercambio auténtico y otra basada únicamente en la necesidad. Esta diferencia cambia completamente la manera de comprender el amor. El amor consciente no necesita que una persona desaparezca para que la otra exista. No necesita que uno cargue permanentemente con el peso emocional del otro. El amor maduro permite que ambos crezcan. Permite que ambos asuman sus responsabilidades. Permite que ambos evolucionen sin convertir la dependencia en una prueba de afecto. Muchas personas altamente empáticas nunca llegan a experimentar este tipo de relación precisamente porque permanecen atrapadas en el papel del salvador. Creen que, si dejan de resolver los problemas ajenos, dejarán de ser importantes. Jung consideraba que esa creencia era una de las ilusiones más profundas del ego. El verdadero valor de un ser humano nunca depende del papel que desempeña para los demás. Depende de la relación que ha construido consigo mismo. Cuando esa relación se fortalece, desaparece lentamente la necesidad de demostrar constantemente cuánto ama, cuánto ayuda o cuánto sacrifica. La bondad deja de ser una actuación. Se convierte en una consecuencia natural de una personalidad integrada. Y hay otro cambio todavía más profundo. El empático empieza a descubrir el silencio. No el silencio incómodo de quien se siente solo, sino el silencio fértil de quien por fin puede escucharse a sí mismo. Durante años vivió rodeado por las voces, las necesidades, los problemas y las emociones de los demás. Ahora comienza a descubrir una voz que había permanecido oculta durante mucho tiempo. La propia. Al principio resulta extraña. Incluso produce cierta incomodidad, porque durante años estuvo acostumbrado a mirar constantemente hacia afuera. Sin embargo, poco a poco, esa voz interior comienza a hacerse más clara. Empieza a reconocer deseos que había pospuesto durante décadas. Descubre intereses que había abandonado para cuidar de otros. Comprende que también posee sueños, límites, necesidades y aspiraciones que merecen ser escuchados. Jung afirmaba que el encuentro con el sí mismo nunca ocurre en medio del ruido permanente. Ocurre cuando el individuo encuentra el valor suficiente para permanecer un tiempo consigo mismo, sin necesidad de escapar hacia las expectativas ajenas. Es precisamente en ese espacio interior donde comienza a surgir una forma completamente distinta de sabiduría.
una sabiduría que ya no nace del sufrimiento acumulado ni del sacrificio constante, sino del conocimiento profundo de la propia naturaleza. Y quizá esa sea la diferencia más grande entre el empático, que permanece toda su vida atrapado en el agotamiento, y aquel que logra avanzar hacia esa etapa simbólica que representa la verdadera integración. El primero sigue intentando salvar el mundo para encontrar su lugar en él. El segundo descubre que solo cuando aprende a encontrarse a sí mismo, puede ofrecer al mundo una ayuda que ya no nace de la necesidad, sino de la libertad. Y precisamente cuando esa libertad comienza a aparecer, sucede algo que desconcierta a muchos empáticos. Empiezan a sentirse diferentes, pero no saben explicar por qué. Ya no reaccionan con la misma urgencia ante cada conflicto. Ya no experimentan la necesidad inmediata de solucionar los problemas de todos. Incluso descubren que pueden escuchar el sufrimiento de otra persona sin quedar emocionalmente atrapados durante días. Al principio, esto les produce culpa. Piensan que se están volviendo menos sensibles. Creen que están perdiendo una parte importante de sí mismos. Sin embargo, desde la perspectiva de Jung, ocurre exactamente lo contrario. Lo que desaparece no es la empatía. Lo que desaparece es la identificación inconsciente con el dolor ajeno. Esa diferencia es enorme. Durante mucho tiempo el empático no distinguía entre comprender una emoción y apropiarse de ella. Sentía que, para demostrar amor, debía cargar también con el peso que pertenecía al otro. Ahora empieza a comprender que acompañar no significa absorber. Escuchar no significa sufrir exactamente lo mismo. Amar no significa renunciar continuamente a uno mismo. Esta comprensión modifica también la forma en que observa el sufrimiento humano. Antes pensaba que todo dolor debía eliminarse cuanto antes. Ahora descubre que muchas de las experiencias más difíciles de la vida son precisamente las que impulsan el crecimiento psicológico. Jung repetía que ninguna transformación auténtica ocurre sin atravesar una crisis. La personalidad necesita romper viejas estructuras para poder construir otras nuevas. Si alguien evita constantemente cualquier incomodidad, también evita muchas veces la posibilidad de evolucionar. Por eso el empático comienza a intervenir de otra manera. Ya no intenta impedir que todos sufran, intenta estar presente mientras cada persona atraviesa su propio proceso. Parece una diferencia pequeña, pero cambia por completo la calidad de la ayuda que ofrece. Deja de controlar, deja de rescatar, deja de sustituir la responsabilidad del otro. En lugar de eso, acompaña con respeto, con paciencia y con confianza en la capacidad que cada ser humano posee para desarrollarse. Jung veía en este cambio uno de los signos más claros de la madurez psicológica. La persona deja de sentirse indispensable. Comprende que el mundo no depende exclusivamente de ella. Descubre que no necesita resolver cada situación para demostrar su valor. Esta idea resulta profundamente liberadora, porque rompe una carga que muchos empáticos han llevado durante toda la vida sin siquiera darse cuenta. Existe además otro aspecto muy importante. A medida que el empático avanza en este proceso, empieza a elegir con mucho más cuidado el lugar donde invierte su energía. Antes intentaba ayudar incluso a quienes no deseaban cambiar. Ahora comprende que ninguna transformación puede imponerse desde fuera. Jung insistía en que la conciencia solo puede desarrollarse cuando la propia persona está dispuesta a mirar hacia su interior. Nadie puede hacer ese trabajo en su lugar. Puedes ofrecer orientación, apoyo y comprensión, pero no puedes obligar a otro ser humano a recorrer un camino para el que todavía no está preparado. Este descubrimiento cambia profundamente las relaciones. El empático deja de perseguir personas emocionalmente inaccesibles con la esperanza de rescatarlas. También deja de sentirse responsable de convencer a quienes rechazan toda posibilidad de crecimiento. Poco a poco aprende a reconocer una verdad que antes le resultaba insoportable. No todas las personas desean transformarse, y aceptar esa realidad también forma parte de la sabiduría. Es entonces cuando aparece una tranquilidad completamente distinta. Ya no necesita demostrar constantemente que es una buena persona. Tampoco busca reconocimiento por todo lo que hace.
La ayuda deja de convertirse en una forma de construir identidad. Se transforma simplemente en una expresión natural de quién es. Si puede acompañar, lo hace. Si no puede hacerlo, también acepta esa limitación sin destruirse por dentro. Esa capacidad de aceptar los propios límites representa una enorme diferencia respecto al empático, que todavía vive dominado por la culpa. Jung comprendía que ninguna personalidad puede mantenerse sana cuando intenta sostener un peso que corresponde a toda la humanidad. Cada individuo posee una responsabilidad concreta, pero también posee límites. Reconocer esos límites no disminuye la compasión, la hace mucho más consciente, porque una persona completamente agotada difícilmente puede ofrecer una presencia auténtica a los demás. Y quizá por eso muy pocos alcanzan realmente esa etapa simbólica de sabiduría. No porque sea un privilegio reservado para unos cuantos, sino porque exige renunciar a una ilusión profundamente arraigada. La ilusión de creer que nuestro valor depende de cuánto sufrimos por los demás. Solo cuando esa idea comienza a desaparecer, el empático descubre algo extraordinario. La verdadera compasión nunca nace del agotamiento, nace de una paz interior tan sólida que permite acompañar el dolor ajeno sin dejar de habitar plenamente la propia vida. Hay un último aspecto que diferencia a quienes permanecen toda la vida atrapados en la sensibilidad emocional de quienes comienzan a desarrollar una auténtica sabiduría interior. Es la manera en que interpretan el silencio. Durante años, el empático suele tener miedo de quedarse a solas consigo mismo. Sin darse cuenta, llena cada espacio de su vida atendiendo problemas ajenos, escuchando preocupaciones, resolviendo conflictos o intentando sostener emocionalmente a quienes ama. Parece una vida llena de propósito, pero muchas veces es también una forma inconsciente de evitar una conversación mucho más difícil, la conversación con uno mismo. Jung observó que el ser humano busca constantemente distracciones para no enfrentarse a aquello que permanece oculto en su interior. Mientras toda la atención está dirigida hacia los demás, resulta mucho más fácil ignorar las propias heridas, los propios vacíos y las preguntas que todavía no tienen respuesta. Por eso muchas personas profundamente empáticas sienten una extraña incomodidad cuando, por fin, tienen tiempo para ellas. El silencio comienza a mostrarles emociones que llevaban años ocultas. Aparece un cansancio que antes no podían reconocer porque siempre estaban ocupadas. Surgen deseos que habían sido aplazados una y otra vez. Empiezan a recordar sueños que abandonaron para cumplir las expectativas de otras personas. Y todo eso puede resultar abrumador. Sin embargo, Jung veía precisamente en ese momento el inicio del verdadero despertar psicológico. Porque nadie puede conocerse mientras vive permanentemente huyendo de sí mismo. El silencio deja entonces de ser un enemigo. Se convierte en un maestro. Es allí donde la persona comienza a distinguir entre lo que realmente desea y aquello que simplemente aprendió a desear. Empieza a descubrir qué decisiones nacen de su conciencia y cuáles nacen del miedo al rechazo. Comienza a reconocer cuáles relaciones alimentan su crecimiento y cuáles solo consumen su energía. Ese proceso requiere paciencia, no ocurre en unos días. Jung insistía en que la individuación es una tarea para toda la vida. No existe un momento en el que alguien pueda decir que ya terminó de conocerse. Cada experiencia, cada pérdida, cada encuentro y cada crisis revelan nuevos aspectos de la personalidad que antes permanecían ocultos. Precisamente por eso la verdadera sabiduría nunca produce arrogancia. Cuanto más consciente se vuelve una persona, más comprende todo lo que todavía le queda por descubrir. También cambia profundamente su relación con el tiempo. El empático inmaduro suele sentir que debe resolver todo inmediatamente. Si alguien sufre, corre a intervenir. Si aparece un conflicto, necesita solucionarlo cuanto antes. Si una relación atraviesa una dificultad, intenta repararla de inmediato. En cambio, quien ha comenzado a desarrollar una conciencia más profunda, aprende a respetar el ritmo natural de cada proceso. Comprende que algunas respuestas necesitan tiempo, que ciertas heridas solo sanan cuando la persona está preparada para enfrentarlas, que no toda intervención apresurada
produce verdadero crecimiento. Esta paciencia modifica incluso la manera de escuchar. Ya no escucha únicamente para responder o para ofrecer soluciones. Escucha para comprender. Escucha para acompañar. Escucha sin la ansiedad de controlar el resultado. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma completamente la calidad de su presencia. Jung consideraba que la conciencia madura posee precisamente esa característica. No intenta dominar la vida, aprende a dialogar con ella. Deja de luchar constantemente contra todo aquello que escapa a su control y dirige su energía hacia el único lugar donde realmente puede producirse una transformación: la propia conciencia. En ese punto, el empático descubre algo que durante años le había pasado completamente desapercibido. La mayor ayuda que puede ofrecer al mundo no consiste en sacrificarse hasta quedarse vacío. Consiste en convertirse en una persona interiormente equilibrada. Porque una mente en paz transmite paz. Una persona que ha integrado sus propias heridas acompaña de una manera mucho más profunda que alguien que todavía intenta escapar de las suyas. Una conciencia estable inspira mucho más que cualquier consejo pronunciado desde el agotamiento. Y quizás sea precisamente por eso que tan pocas personas alcanzan esa etapa simbólica de Sofía. No porque requiera una inteligencia extraordinaria ni un talento especial. Lo que exige es mucho más difícil: abandonar lentamente todas las identidades construidas alrededor del miedo y atreverse a vivir desde un lugar donde la compasión ya no nace de la necesidad de ser indispensable, sino de una libertad interior que solo puede aparecer cuando el ser humano finalmente se encuentra consigo mismo. Después de recorrer todo este camino, quizá la pregunta ya no sea por qué la mayoría de los empáticos nunca llega a la etapa de Sofía. Tal vez la verdadera pregunta sea si tú estás dispuesto a dar ese primer paso hacia ella. Porque este viaje no consiste en dejar de sentir. Tampoco consiste en volverte distante, frío o indiferente. Carl Gustav Jung nunca propuso una psicología que apagara las emociones. Todo lo contrario. Su invitación era aprender a vivirlas desde la conciencia, en lugar de quedar atrapado por ellas. La verdadera transformación comienza cuando descubres que puedes comprender profundamente el sufrimiento de otra persona sin convertirlo en tu propio destino. Puedes amar sin desaparecer. Puedes ayudar sin sacrificar tu identidad. Puedes acompañar sin abandonar tu paz interior. Esa es la diferencia entre una empatía que consume y una empatía que ilumina. A partir de hoy intenta hacer un ejercicio muy sencillo. Cada vez que sientas la necesidad inmediata de resolver el problema de alguien, detente unos segundos. Respira con calma y pregúntate: ¿esta persona necesita realmente que yo la salve o necesita descubrir su propia fortaleza? Después hazte una segunda pregunta todavía más importante. ¿Estoy ayudando desde el amor o desde el miedo a sentirme innecesario? Puede parecer una diferencia pequeña, pero esa respuesta tiene el poder de cambiar por completo la forma en que te relacionas con los demás y contigo mismo. Haz también otro ejercicio. Reserva cada día unos minutos de verdadero silencio, sin teléfono, sin distracciones, sin intentar resolver la vida de nadie. Solo tú frente a tus propios pensamientos. Al principio puede resultar incómodo. Es posible que aparezcan emociones que llevabas mucho tiempo evitando. No huyas de ellas. Obsérvalas. Escúchalas. Pregúntate qué quieren mostrarte. Jung estaba convencido de que aquello que evitamos en la conciencia termina gobernando nuestra vida desde el inconsciente. Por eso el encuentro con uno mismo siempre comienza en el silencio. Empieza también a mirar tus relaciones desde una perspectiva diferente. Observa cuáles te permiten ser auténtico y cuáles solo existen porque siempre eres tú quien sostiene el peso emocional. Pregúntate en cuáles puedes expresar tus necesidades sin sentir culpa y en cuáles vives con el temor permanente de decepcionar a los demás. No todas las relaciones están destinadas a acompañarte durante toda la vida. Algunas aparecen para enseñarte una lección, otras para mostrarte aquello que todavía necesitas sanar. Y algunas simplemente terminan cuando ambas personas han recorrido el camino que debían recorrer juntas.
Recuerda algo esencial. Establecer límites no disminuye tu capacidad de amar. Descansar no te convierte en una persona egoísta. Decir no cuando es necesario no destruye tu bondad. Al contrario, todo eso protege la parte más valiosa de ti para que puedas seguir ofreciendo al mundo una presencia auténtica y no una versión agotada de ti mismo. La mayoría de los empáticos cree que su misión consiste en salvar a todos. Sin embargo, la psicología de Jung apunta hacia una verdad mucho más profunda. Tu primera responsabilidad nunca fue cargar con el destino de los demás. Tu primera responsabilidad siempre fue conocerte, integrar tu luz y tu sombra, descubrir quién eres cuando desaparecen las máscaras, las expectativas y la necesidad constante de aprobación, porque solo una persona que ha aprendido a habitar plenamente su propio interior puede acompañar a otros sin perderse en el camino. Quizá esa sea la razón por la que tan pocos alcanzan simbólicamente la etapa de Sofía, no porque sea un conocimiento reservado para unos cuantos privilegiados, sino porque exige renunciar a una ilusión muy antigua, la de creer que el valor personal depende del sacrificio permanente. La verdadera sabiduría comienza cuando comprendes que no necesitas vaciarte para demostrar cuánto amas. Tu valor nunca ha dependido de cuántas personas has salvado, de cuánto dolor has soportado, ni de cuántas veces te has olvidado de ti mismo. Y tal vez esa sea una de las enseñanzas más profundas que podemos extraer del pensamiento de Carl Gustav Jung. El destino más elevado de un ser humano no consiste en convertirse en el refugio de todos, sino en llegar a ser plenamente quien realmente es, porque cuando una persona encuentra ese centro interior, su empatía deja de ser una carga, su presencia deja de nacer del miedo, su amor deja de buscar aprobación, y por primera vez, descubre que la mayor ayuda que puede ofrecer al mundo no es sacrificarse sin límites, sino vivir con una conciencia tan profunda que inspire a los demás a iniciar también el viaje hacia su propio verdadero ser.